Uno de los conceptos de los que habla el género cyberpunk es la destrucción del individuo, tanto psicológica como físicamente. Esta última centrándose en la modificación del cuerpo humano a través de upgrades o mejoras. Muchas de las historias que giran alrededor de estos temas trabajan la idea de la adicción a las mismas. Los personajes se ven necesitados de ciertas sustancias para mantenerse sanos o sus vidas despreciadas gracias a estas modificaciones. Aquí entra BioShock, que nos comparte una historia basada en la rebelión de Atlas y situada en Rapture, una ciudad bajo el agua donde los científicos son empoderados para expandir los horizontes de la ciencia sin limitarse por la moral. Es con esta premisa que el juego nos presenta la mecánica de los plásmidos, líquidos introducidos en el cuerpo que modifican el ADN del individuo y le dan poderes. Lo que me parece importante no es tanto qué poderes otorgan, sino cómo se ve representada la adicción a estos, que se hace por medio de una inyección en la muñeca, seguida de gritos de sufrimiento del personaje y el difuminado de la visión. Steady now. Your genetic code is being rewritten. Just hold on and everything will be fine. Los plásmidos son tratados como una droga en este juego, no siendo necesarios más de una vez, pero tampoco siendo electivo su uso. Lo que sí es necesario consumir constantemente es el ADAM, una sustancia que se gasta al utilizar las habilidades de los plásmidos y cuya forma de consumición también es una jeringa rellena con un líquido extraño. Algo que podemos asumir con esta base es que los personajes dentro de esta historia no sienten remordimiento por destruir su cuerpo, han abandonado el ideal de la salud por el placer, un placer que nosotros como jugadores podemos disfrutar sin consecuencias. En la historia conoceremos diversos personajes, a quienes haremos favores para seguir nuestra travesía. Existe una linealidad muy amigable en el paso dentro de este juego. Esto es, comprendemos de una flecha que nos muestra en todo momento hacia dónde debemos avanzar. Una vez llegamos a hablar con el villano, descubrimos el plot twist de la trama. Nuestro personaje es un ser modificado para obedecer todo lo que se le pide, pero el peso de esta revelación no recae sobre nuestro personaje, sino sobre el jugador, nosotros. La flecha ha estado siempre ahí y seguirla es una decisión propia. El juego explica al jugador que ha seguido de forma ciega todo lo que se le ha dicho, incluyendo esto consumir a Adam. Existe una crítica importante a este juego, y es que ninguna de las acciones dentro del mismo puede ser evitada. El jugador no puede avanzar en la historia sin consumir sus plásmidos, las misiones son obligatorias para llegar al final del juego, etc. Al acercarse al primer plásmido, el personaje está perdido, no conoce el lugar y todo es hostil hacia él. Esta misma situación, traducida a la vida real, es lo que lleva a tantos menores y mayores a probar sustancias como el tabaco, marihuana, LSD, entre otras. Y si no existen giros importantes en sus vidas, estas drogas se convertirán en un consumo cotidiano. Si frenamos un momento a pensar sobre esta conexión, tiene sentido que los plásmidos se muestren como algo peligroso la primera vez que se los consume, pero que ya la segunda no se sienta nada malo. El jugador y el personaje han aceptado el mal y han rechazado su cuerpo en pos de la satisfacción inmediata y temporal. Volvemos al cyberpunk por un momento. Existen personajes que siguen esta línea de desprecio corporal en otras obras, como la mayor Motoko Kusanagi, protagonista de Ghost in the Shell, un personaje que debe lidiar con el trauma de ser un cerebro humano trasplantado a un cuerpo artificial y enfrentar preguntas existenciales como ¿quién o qué es ella? Otro personaje es Nebula, de la saga de la Guerra del Infinito de Marvel. Este personaje fue reemplazado pieza por pieza por su padre, con el objetivo de hacerla más fuerte cada vez que perdía en la batalla. Ambos personajes rompen sus miembros sin mostrar mínima expresión, ponen sus cuerpos al límite y no prestan atención a las posibles consecuencias.
Es con esta base que podemos argumentar que BioShock es una obra cyberpunk, incluso sin estar situada en una época futurista, con lo que conectamos con la vida real, la cultura cyborg y nuestro abuso de las adicciones de la actualidad. Es esta era en la que tenemos acceso abundante a cualquier necesidad o deseo, desde los insumos más básicos como la comida, hasta el azúcar, tabaco, alcohol o la pornografía. Podemos hasta encender un cigarrillo electrónico y hacer anillos de vapor con neurotóxicos no regulados si bien ese es nuestro deseo. Pero, ¿es nuestro deseo? En la mayoría de los casos, la introducción a las drogas no es autoinducida, sino que viene por un factor externo, depresión, incertidumbre, simple curiosidad, normalmente amplificada por una real presión social. En este punto, podemos conectar con la obligación sistemática de los plásmidos de BioShock. Se siente algo extraño, la cantidad de fumadores disminuye hace años y ya no se promociona el consumo entre menores como se hizo en el pasado, porque una argumentación acusando a la sociedad de adicta. Este fenómeno parece no resaltar porque las adicciones tienden a ser naturalizadas por los individuos que las padecen. Esta naturalización puede darse en forma de justificación, como fumar diciendo que es una herramienta para sobrellevar el estrés, o destripándose la responsabilidad a través de señalar cómo el resto del grupo tiene las mismas prácticas. ¿Por qué abuso de adicciones? ¿No es esto una redundancia? El concepto se centra no en el abuso de un generador de placer, sino en la rotación de varios. Tomar alcohol, marihuana y o pastillas los fines de semana, fumar tabaco en los descansos del trabajo, masturbarse todos los días, ponerle azúcar a todas las comidas, usar el celular hasta que nos desmayemos del sueño por la noche. Ninguna de estas prácticas nos mostrarán perjuicios a corto plazo si repartimos el abuso entre ellas, por lo que aparentan una estabilidad, pero la naturalización de este estado es destructiva, ya que permite al momento de un colapso emocional o bajón, la tendencia a aumentar las dosis de estas microadicciones. Otro punto importante sobre la obligación sistemática que resalta BioShock, de ella nos habla la Escuela de Frankfurt, es cómo no tenemos reales elecciones por fuera de lo superficial. Porque sí, podemos elegir si asesinar a un enemigo con una ballesta o una Thompson, pero de cualquier forma avanzaremos entre cadáveres enchufándonos toda jeringa que encontremos hasta el final de la aventura. De la misma manera, podemos elegir qué carrera seguimos, si tomamos un año sabático entre secundario y universidad, a dónde nos vamos de vacaciones, pero no podemos elegir tener una relación sana entre el trabajo y la vida, llegar a casa y descansar sin sentir que somos ineficientes, que estamos perdiendo una carrera que nunca terminará. Si trabajo horas extra, podré ahorrar para invitar a una cena a mi pareja. Si estudio mientras trabajo, adquiriré experiencia y el conocimiento mientras genero dinero. ¿Son estos ideales nuestros? ¿O son ecos de un sistema basado en la falacia meritócrata que nos promete de manera prácticamente religiosa un triunfo al que no podremos apelar, pues sufriremos del síndrome del impostor cuando lo consigamos?